¿Qué conexiones podemos destacar entre los bloques de contenidos de medida, geometría y numeración? La idea básica es que nosotros podríamos considerar que la medida es como la intersección entre la geometría y la numeración, ¿no? La idea es cuando nosotros utilizamos números para, digamos, medir, dimensionar figuras geométricas, estamos midiendo, por eso entendemos que es la intersección. Y eso hace que de manera natural la idea de la medida como contexto para desarrollar conocimiento matemático está presente en nuestra propuesta desde el inicio, ¿no? Nosotros podemos tener una situación contextualizada donde nos dicen que tenemos una bolsa que pesa 17 kilos y le agregamos 8 kilos y preguntamos cuántos kilos pesa ahora, ¿no? Pero aquí la medida es simplemente el contexto de aplicación de, en este caso, una suma, ¿sí? El cambio que tenemos entre manos en el tercer ciclo es que cuando usamos la medida no es exclusivamente como un contexto de aplicación, sino como un contexto natural para la creación de conocimiento, especialmente la creación de conocimiento relacionado con los números racionales, ¿sí? Aquellos números que nos dan la oportunidad de hablar de números que están entre 3 y 4, ¿sí? Entre 3 y el 4 tenemos el 3,5, entre el 3,5 y el 4 tenemos el 3,75. Esos números que vienen a completar algunos de los espacios que teníamos entre el 3 y el 4 son, digamos, los números racionales que nosotros los utilizamos, los representamos o con fracciones o con números decimales, ¿sí? Los números naturales también los representamos en un sistema decimal, porque lo único que quiere decir un sistema decimal quiere decir que es un sistema hecho en base 10. Y es así que nosotros hablábamos de unidades, de decenas que son 10 unidades, de centenas que son 10 decenas o 100 unidades, y así sucesivamente cada vez más grandes. Pero también nos pasa con medidas cada vez más chiquitas. Si yo tengo una unidad y la divido en 10, me quedan 10 décimos, y si cada décimo lo divido en 10, me quedan 10 centésimos o 100 centésimos si lo miro comparado con la unidad. O sea que lo de decirle números decimales es simplemente lo que nosotros estamos diciendo es que utilizamos el sistema de representación decimal para representar números que están entre dos números naturales, digamos, de los que ya conocíamos, ¿sí? Entonces, la medida nos juega un papel muy importante, tanto para decir los números, para escribirlos, para representarlos, como también para operar con ellos, ya sea operaciones multiplicativas o aditivas, y para generar un pensamiento de proporcionalidad, que es una de las ideas claves que deben entrar al final de la primaria, como estamos aquí, ¿no? En estos últimos cursos debe entrar a jugar un papel mucho más relevante el pensamiento proporcional. Y es así que dedicamos un tiempo muy especial a usar la medida no solamente como aplicación, sino también como punto de partida para generar conocimiento. ¿Cómo utilizamos contextos de medida para hablar de la representación decimal de los números? Claro, aquí tenemos que hacer un comentario, y es que los alumnos en su vida diaria han visto números que tienen coma, ¿sí? Números de estos decimales los han visto en su vida diaria, en contextos muy naturales para ellos, ¿sí? Y esos contextos están relacionados con la medida, y es por eso que a nosotros nos gusta traer la medida como el contexto, digamos, inicial para generar conversación en el aula. En este sentido tenemos, por un lado, el dinero y por otro, otras magnitudes. El dinero es digamos, una magnitud y la utilizamos, digamos, nosotros utilizamos como unidad el euro, pero en otros países utilizan el dólar o el peso o de diferentes tipos. Pero si nos centramos en el caso del euro, ya sabemos que tenemos como moneda básica un euro, pero a veces hay cantidades que son más pequeñas que un euro, y para eso aparecen las monedas de 10 céntimos o las monedas de 2 céntimos, esas monedas que nos ayudan a introducir los decimales en el aula.
¿Qué limitación tienen? Es que como limitación para trabajar los decimales, que cuando trabajamos con dinero solo trabajamos con números que tienen 2 cifras después de la coma. Y es por eso que en quinto nosotros trabajamos exclusivamente con el dinero, cosa que ya había aparecido en los cursos anteriores, pero lo explotamos realmente, pero como no tenemos suficiente, en sexto utilizamos otras magnitudes para utilizar números de 1 o 3 cifras después de la coma. ¿Sí? Es cierto que hay algunas veces que se mide cantidades de dinero con 4 o 5 cifras después de la coma. Hay 2 ejemplos que pueden ser seguramente más familiares para los maestros que para los alumnos, ¿no? Que podría ser el precio de algunas bencineras, que el precio de la bencina viene dada por muchas cifras después de la coma, porque la idea es que, claro, nadie compra 1 litro de benzina o de gasolina, como lo digan, digamos, en el castellano que hablen, ¿sí? Y lo que sucede es que la acumulación de muchos litros hace que esas cifras que van después de la tercera tengan un sentido. Pero no es un contexto, digamos, mayoritariamente conocido por los alumnos. Y el otro contexto es en los aparcamientos, ¿sí? En los estacionamientos, que el minuto se paga, digamos, con una cantidad que habitualmente tiene muchas cifras. Pero son contextos que para los alumnos no creemos que tenga sentido explotar. Preferimos trabajar todo un curso con el contexto del dinero y usando decimales con 2 cifras después de la coma, y después ya en sexto introduciremos nuevas cuestiones. ¿Cuáles son las ideas sobre sistema de numeración, sobre representación de números que nos gustaría destacar? Cuando los niños trabajan con números naturales, para ellos, si un número tiene más cifras que el otro, es que es más grande, ¿sí? Si tienen igual cantidad de cifras, ya tienen otras estrategias, pero si un número es más largo que el otro, es natural, es más grande y ya está. ¿Qué pasa? Si yo trabajo con el número 3,50 y el número 5, 3,50 es más largo de escribir que el número 5, pero es más pequeño y por lo tanto ese elemento es fundamental trabajarlo en el aula. Hacer caer aquel mito que tener más cifras significa ser más grande. En el tema de los decimales eso lo vemos, y si utilizamos el contexto del dinero y los conocimientos que los alumnos tienen, muy rápido se graba ese conocimiento en ellos, ¿sí? Cuando queremos trabajar con otras cantidades de cifras después de la coma, acostumbramos a trabajar con la conversión entre centímetros y milímetros, ¿sí? Porque habitualmente las cantidades en centímetros les decimos 3,7 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que está en la regla entre el 3 y el 4, y del 3 cuento 7 de esas rayitas chiquititas que hay, que son los milímetros. Y eso lo pueden ver que son 37 milímetros, ¿no? Tienen todos contextos naturales para ellos acercarse, ¿sí? Números que tienen solo una cifra después de la coma. Y para dar contextos de números que tengan 3 cifras después de la coma, acostumbramos a utilizar o la conversión entre kilómetros y metros, o la conversión entre kilogramos y gramos, ¿sí? Todas las dos son cantidades que acostumbramos a ver con 3 cifras después de la coma, ¿no? 3,250 kilogramos. Las balanzas que ven en el mercado marcan 3 dígitos decimales y por lo tanto creemos que son contextos que ayudan mucho a trabajar esta idea, ¿sí? Entonces, así focalizando en esta primera parte, que es la de representación de números, la medida nos ayuda a que nosotros presentemos en el aula de una manera natural las preguntas que queremos establecer para que los alumnos construyan conocimientos sobre cómo varía el sistema de numeración cuando nosotros nos hemos ido de los números naturales para ir a trabajar con números racionales. ¿Cómo utilizamos contextos de medida para hablar de operaciones con números decimales? A nuestra propuesta nos interesa mucho que las transiciones sean muy suaves, que los alumnos, cada vez que se encuentran delante de un nuevo conocimiento, sean capaces de conectarlo con conocimientos previos. Por lo tanto, en el caso de las operaciones aditivas, nos gustaba establecer claras conexiones con cómo habían sumado y restado números naturales. Y si antes teníamos sobre la línea numérica
y la estrategia de descomposición que se basaba en el uso de bloques base 10, a nosotros ahora nos interesa tener los mismos referentes. Nos gustará sumar y restar saltando hacia adelante o hacia atrás en una línea numérica, donde ahora, además de los números naturales, han aparecido unos puntitos intermedios que son los decimales, o el hecho de la estrategia de representación que antes poníamos, el primer sumando y lo representábamos con bloques base 10, el segundo sumando también lo representábamos, después juntábamos los bloques y lo registrábamos en la cajita verde. Ahora nos interesaría hacer lo mismo. Lo que pasa que ahora, como los números que participan en la suma son decimales, lo que hago no es representarlo con bloques base 10, sino que lo represento con monedas y billetes. ¿Sí? Nos centramos en los billetes de 10, las monedas de 1 euro, las monedas de 10 céntimos y las monedas de 1 céntimo, porque aunque otras fueran, digamos, aptas para hacer este razonamiento, nos gusta, digamos, establecer muy claro que estas son las bases del sistema decimal. En el caso de la resta, antes representábamos solo el minuendo y le eliminábamos el sustraendo, y ahora seguimos haciendo lo mismo, nada más que hemos cambiado los bloques base 10 por uso de billetes y monedas, ¿sí? Entonces, esto es un elemento que para nosotros es fundamental, la continuidad. Pero hay veces que la continuidad no se puede, digamos, seguir a rajatabla, y eso se nos presenta en el caso de las operaciones multiplicativas. Hay un principio de las operaciones multiplicativas que sí lo podemos hacer con total continuidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer 3 veces 4,5, sabemos que es 4,5 más 4,5 más 4,5, y por lo tanto recurrimos a que multiplicar por un número natural es el decir cuántas veces lo tengo que considerar este número, y por lo tanto es una suma, digamos, comprimida la multiplicación. Pero el problema se nos presenta cuando yo quiero multiplicar 3,7 por 4,5, ¿sí? Que aquí no puedo utilizar el contexto de veces, que era el que me había ayudado a mí en números naturales. Y aquí es que viene una de las grandes utilidades de la medida en relación con la numeración, y es que el área, el cálculo de área de un rectángulo me servirá para dar sentido a la manera en que hacemos una multiplicación de números decimales, ¿sí? Los alumnos ven clarísimamente que si yo tengo un rectángulo de 4,5 de base y 3,7 de altura, lo que nos pasa es que ese rectángulo es un poco más chiquito que uno de 5 de base y 4 de altura, por lo tanto esa multiplicación tiene que dar menos que 20, ¿sí? Y por otro lado, el de 4,5 y 3,7 es un poco más grande que el de 3 y 4, por lo tanto ese resultado me tiene que dar más grande que 12, ¿sí? Por lo tanto, lo que establecemos con el área es de una manera natural establecer las cotas superior e inferior de una multiplicación. Por lo tanto, como mínimo, tengo ya un resultado aproximado de esta multiplicación. Pero vamos un poco más en profundidad para ver cómo establecemos el resultado exacto. Si yo tengo 4,5 de base, si son centímetros, son lo mismo que 45 milímetros. Y si yo tengo 3,7 de altura, entonces lo que tengo son 37 milímetros. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el área utilizando como unidad el milímetro cuadrado, todos se entenderían de manera muy natural que tenemos 37 milímetros aquí, 45 aquí, 37 aquí, multiplico 37 por 45. Pero como lo queremos en centímetros cuadrados, las cotas que hemos visto, que eran entre 12 y 20, me permiten poner la coma en el lugar adecuado. Es cierto que nosotros lo habíamos aprendido de una manera mucho más algorítmica, pero si queremos dar un paso hacia adelante en relación a las matemáticas competenciales, poco sentido tiene que decir que si el 3,7 tiene una cifra decimal y el 4,5 tiene una cifra decimal, entonces se suma la cantidad de cifras decimales de los dos factores para dar la cantidad de cifras decimales del resultado. Porque no lo podemos justificar, y nosotros no queremos hacer una propuesta que sea oscura. Queremos hacer propuestas transparentes, y no se entendería por qué
para encontrar la cantidad de cifras del resultado de una multiplicación, sumo la cantidad de cifras de los factores. Y es por eso que hemos optado por ceñirnos muy fuerte al contexto del área para darle sentido a lo que hacemos. En el caso de la división también usamos el contexto de la medida para generar la diferencia entre qué es una división entera, que era la que hacíamos con números naturales, y qué es la división decimal, que es la que tiene sentido trabajar en el tercer ciclo. La idea básica es que cuando yo estoy repartiendo, no sé, me invento, 35 euros entre 4 personas, me da para darle 8 euros a cada persona y me sobran 3. Y antes nos quedábamos muy contentos, decíamos el residuo o el resto es 3 y todo quedaba súper bien. Pero ahora es dinero. Si yo tengo 3 euros, las 4 personas me dirán ¿por qué no lo cambio por monedas más pequeñitas y lo reparto? Y entonces, de una manera muy natural, me permite el contexto del dinero, el contexto de estar utilizando una medida, seguir esta división y seguir hacia los decimales. Y es por eso que nosotros creemos que los contextos de medida nos ayudan también a generar nuevos conocimientos sobre el tema de operaciones. ¿Cómo utilizamos contextos de medida para hablar de proporcionalidad? La proporcionalidad es una de las grandes ideas que ha de trabajarse inicialmente en el ciclo último que hacemos en primaria, pero que no acaba aquí. Durante toda la secundaria estarán trabajando con esta idea, pero se han de establecer las bases, porque como nosotros creemos mucho en una creación de conocimientos helicoidal, necesitamos dar una primera toma de contacto a los alumnos con este tema tan importante. Ya nos gusta mucho contextualizarlo, la medida, por diversas cosas. Una es por el tema de las unidades de medida, ¿no? De aquello de conversiones de unidades de medida dentro del sistema decimal, que lo que muchos de nosotros aprendimos era trabajar con aquellas escaletas que las aprendíamos de memoria y habíamos de memorizar cuándo era que se dividía, si era bajando, subiendo, cuándo era que se multiplicaba, y en eso consistía. Y que requería el uso de unas unidades que en la vida cotidiana no utilizamos nunca, como el hectogramo o el kilolitro. Digamos, son cosas que no tienen sentido para nosotros. Nosotros utilizamos solo unas cuantas unidades de medida que nos interesa que los alumnos tengan buenas referencias. Nos interesa que el alumno vea que 1 centímetro, que es el ancho de un dedo, es 10 milímetros y 10 milímetros sería 10 anchos de una uña, o que recuerden siempre en la regla, porque lo ven continuamente, la relación entre centímetros y milímetros, o entre kilómetros y metros, o entre kilogramos y gramos. O sea, nosotros recurrimos a las referencias personales de las unidades para que establezcan la base de proporcionalidad que me permitirá hacer las conversiones. Lo importante es que un alumno sepa que 1 kilómetro son 1000 metros y lo que venga después, si yo tengo que convertir 3,75 kilómetros en metros, es nuestro conocimiento. 3,75 quiere decir que es un número que está entre 3000 y 4000 metros, porque es un poco más de 3 kilómetros y un poco menos de 4 kilómetros. Por lo tanto, si es, digamos, que está entre 3000 y 4000 metros, lo que tiene sentido es que sea 3750. Pero sé que han de ser las referencias personales las que establecen cuándo multiplico y cuándo divido. Los alumnos muchas veces recuerdan, de kilómetros a metros eran 3 ceros o 3 cambios de signo, de posición de la coma, pero no saben si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Y nosotros optamos por no mecanizar estas reflexiones, sino por recurrir a las cosas que los alumnos tienen en su día a día, los conocimientos que son importantes que adquieran en la vida cotidiana para utilizar eso. Pero no nos quedamos aquí, nos gusta también la proporcionalidad y la medida para conectar que no solo las unidades del sistema
internacional son las que se utilizan, ¿no? Hay otros países donde utilizan millas y no kilómetros, y por lo tanto, a partir de la base de la proporcionalidad de que cada kilómetro es que cada milla es aproximadamente 1,61 kilómetros, nos gusta presentarle situaciones donde ellos tengan que calcular y estimar conversiones entre kilómetros y millas. O una sin irnos del país, digamos, cuando nosotros convertimos, por ejemplo, minutos en horas, o cuando convertimos semanas en días. Siempre estamos trabajando con una idea de proporcionalidad y siempre con textos de medida. Y es por eso que nosotros creemos que para un tema tan básico como la proporcionalidad, la medida establece muy, muy buenos contextos para trabajar.